Elegidos, den la bienvenida a los ungidos. Cada secreto, al final, debe elegir un lado, la verdad o la destrucción. Y en su caso, los secretos eligieron la destrucción y devastaron las mismas almas que los crearon. Pero antes de sumergirnos en todo el desenlace, empecemos con algo fundamentado en una verdad innegable, algo probado por los investigadores. La mente humana solo puede sostener tantas mentiras antes de que comience a traicionarse a sí misma. Los psicólogos lo llaman fuga cognitiva. Es ese momento en que alguien lucha por mantener una fachada, pero la verdad emerge como un prisionero escapando de su celda. Seamos reales. Los que conspiraron en tu contra no eran precisamente manipuladores expertos. No, ellos mantenían su red de mentiras unida con pegamento emocional barato, esperando contra toda esperanza que nada se rompiera. Alerta de spoiler. Todo se rompió. Lo que hace tan salvaje esta historia es cómo su caída no llegó con susurros tranquilos ni una retirada elegante. Antes de continuar con este mensaje que cambiará tu vida, tómate un momento para pausar este video, darle like, suscribirte para ayudarnos a alcanzar 1000 voces de fe y comentar el número 99 para enviar una poderosa señal de alineación al universo. No, fue más como el impacto de una pantalla de teléfono, caída de cara contra el concreto. Y en medio del caos, derramaron todo, cada reunión secreta, cada plan susurrado, cada plan a medio cocinar que idearon, como si estuvieran haciendo una audición para el papel de villano en un guión que nadie quería. Lo que no entendieron, lo que nunca pudieron haber anticipado, es que el universo tiene un tiempo perfecto y un sentido del humor pícaro. Ahí estabas tú, solo ocupándote de tus cosas, sobreviviendo tormentas y subiendo de nivel, mientras ellos se apresuraban en sus salas traseras, celebrando reuniones de emergencia, tratando de averiguar por qué todo lo que planeaban seguía cayendo a pedazos. Pensaron que estaban tirando de los hilos, controlando la narrativa, manteniéndote en la oscuridad. Mientras tanto, la vida estaba preparando un giro tan agudo que desgarró cada mentira que habían dicho. Y aquí está la belleza de todo esto. La verdad no salió porque tú la hicieras surgir. No, la verdad emergió porque su propia culpa alcanzó su fecha de caducidad. Su alianza se desmoronó, su confianza se desintegró, sus planes secretos se filtraron como un balde con 30 agujeros. Es irónico, en realidad. La gente a menudo piensa que la exposición sucede cuando los enemigos son atrapados, pero a veces, la exposición ocurre cuando los enemigos se cansan, cansados de pretender, cansados de cubrirse unos a otros, cansados de actuar como un frente unido cuando, en realidad, ni siquiera podían coordinar sus propias vidas. Para cuando sus secretos se derramaron, ya ni siquiera fue una sorpresa, fue poesía en movimiento. Así que, aguanta fuerte, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de personas tropezando en la oscuridad, es la historia de cómo fueron expuestos por la misma trama que pensaron que te quebraría. Y créeme, una vez que descubramos lo que realmente pasó a tus espaldas, verás exactamente por qué se quebraron de la manera en que lo hicieron. Empecemos con la primera verdad. Nunca, jamás, imaginaron que tú sobrevivirías a su narrativa. Las personas que conspiraron en tu contra no solo buscaban tu caída, no. Ellos crearon toda una versión de tu futuro en sus mentes, una versión donde te quedabas pequeño, confundido, abrumado, atrapado en los escombros que crearon. Su objetivo no era simplemente sabotear tu progreso, era atraparte en una historia que te mantuviera predecible e impotente. Realmente creyeron que tenían la pluma de tu destino. No solo querían que fracasaras, querían definir tus límites, meterte en una versión de ti mismo que sirviera a sus deseos. Lo que no pudieron imaginar fue tu capacidad de crecer más allá de los entornos que estaban destinados a sofocarte. Su narrativa dependía de que tú te quedaras atrapado en arenas emocionales movedizas. Apostaron a que te desplomarías. Contaron con que estarías demasiado agotado para luchar por tu propia vida. Pensaron que seguirías repitiendo los mismos ciclos en los que te empujaron. Por encima de todo, creyeron que estabas ciego a la pesada influencia que tenían sobre tu camino. Su confianza provenía de la suposición de que nunca evolucionarías más allá de la versión de ti mismo que te manipularon para que fueras. Pero cuando empezaste a levantarte, cuando comenzaste a desarrollarte mental, espiritual y emocionalmente, cuando comenzaste a tomar decisiones desde la claridad, no desde el dolor,
Fue entonces cuando los cimientos mismos de su trama se derrumbaron. Ellos nunca esperaron tu ascenso, nunca se prepararon para tu sanación. No podían imaginar un mundo en el que dejaras de verte a través de su juicio y empezaras a verte a través de la lente de la verdad. Tu transformación se convirtió en el giro de la trama que destrozó todo su diseño, y por eso todo eventualmente se deshizo. Cuando la manipulación de alguien ya no funciona, entra el pánico. Las mentiras no se pegan, las alianzas se disuelven, los susurros pierden su poder. Las personas comienzan a hablar porque la historia que trabajaron tan duro para controlar se derrumba en el momento en que tú saliste de la caja en la que intentaron forzarte. Sobreviviste a la versión de ti mismo que necesitaban para mantener su poder. Y en el momento en que hiciste eso, hiciste que toda su operación quedara obsoleta. Y es entonces cuando la verdad comienza a derramarse, no porque se hayan vuelto honestos, sino porque su plan se quedó sin oxígeno en el momento en que recuperaste tu narrativa. Y esto nos lleva a la segunda verdad. Su culpa se hizo más fuerte que sus mentiras. Cuando las personas conspiran en tu contra, a menudo creen que pueden huir de su propia conciencia. Se convencen de que si se mantienen comprometidos con la historia, si siguen repitiéndola, si siguen defendiéndola, la mentira eventualmente se convertirá en su verdad. Pero la culpa es astuta, no se anuncia de inmediato, se desliza en silencio, como la presión que se acumula bajo las tablas del piso, y antes de que se den cuenta, se vuelve demasiado pesada para ocultarla. Eso fue exactamente lo que le sucedió a los que te apuntaron. No confesaron porque de repente se volvieran nobles o moralmente iluminados. No, confesaron porque el peso de lo que hicieron comenzó a aplastar cada parte de ellos. La culpa no golpea de una vez. Comienza con pequeñas grietas, problemas para dormir, nervios inestables, pensando demasiado en cada conversación, evitando a personas que saben demasiado y luego se intensifica. La ansiedad se infiltra inesperadamente, el miedo a ser expuestos los roe. La paranoia se instala, pensando que todos ven a través de su fachada. Ensayan sus mentiras tan a menudo que los agota mentalmente. Tarde o temprano, su culpa se vuelve más fuerte que su capacidad para pretender. Es entonces cuando la verdad se escapa, a veces en fragmentos, a veces toda de una vez. La gente subestima lo fuerte que puede ser la culpa. Interrumpe sus pensamientos, interrumpe su toma de decisiones y los hace reaccionar de manera exagerada ante cosas que antes les parecían normales. La culpa de lo que te hicieron se convirtió en un recordatorio constante de que la historia que estaban empujando estaba construida sobre celos, inseguridad y manipulación. Y cuando se dieron cuenta de que ya no podían ahogar el ruido mental, se rompieron por completo. No necesitabas confrontarlos, no necesitabas exponerlos. Su propia conciencia se convirtió en el foco de atención del que no podían escapar. Y aquí está la verdad más profunda. Nunca estuvieron preparados para el costo emocional de derribar a una persona inocente. Pensaron que sus mentiras durarían para siempre, pero la culpa, como un pago por intereses sobre un mal acto, se vuelve demasiado cara de mantener. Por eso todo se derramó. Las mentiras a las que se aferraron no pudieron soportar el peso implacable de su propia culpa. Y una vez que la culpa comenzó a hablar, se negó a ser silenciada. Ahora, llegamos a la tercera verdad. Su trama se volvió inútil en el momento en que creciste. El mayor error que cometieron fue subestimar tu capacidad para elevarte por encima de lo que te arrojaron. Cada plan, cada esquema, cada movimiento calculado se basaba en la creencia de que te quedarías roto, que seguirías siendo vulnerable y que sus esfuerzos eventualmente tendrían sentido. Te trataron como una pieza de ajedrez, creyendo que podrían manipular cada uno de tus movimientos. Pero no tuvieron en cuenta una cosa crucial. Tu crecimiento. El crecimiento lo cambia todo. Rompe sistemas. Hace que cada plan, cada manipulación y cada esfuerzo secreto sea irrelevante. A medida que evolucionaste mental, emocional y espiritualmente, sus estrategias perdieron su poder. Las mentiras que estaban destinadas a atraparte de repente se sintieron vacías. Las personas que llevaron a cabo sus planes se dieron cuenta de que era inútil porque el objetivo para el que habían planeado ya no existía. Ya no eras la persona que esperaban ver, la que tropezaría con cada obstáculo. Te volviste impredecible para ellos, intocable, imparable. Su operación, una vez pensada como astuta y meticulosamente planeada, se convirtió en nada más que energía desperdiciada y equivocaciones vergonzosas. Cuando una trama se vuelve inútil, comienzan a aparecer grietas. Las personas comienzan a señalar con el dedo,
los errores se acumulan y el plan original se derrumba bajo su propio peso. Intentan cubrir sus huellas, intentan salvar su control, intentan intimidarte, pero ya todo eso es irrelevante ahora. Has crecido más allá de su alcance, has evolucionado más allá de su influencia. Lo que ellos pensaron que te destruiría es precisamente lo que los expuso. Por eso la verdad se derramó. Ya no tenían poder de maniobra, sin poder para manipular, sin razón para mantener el secreto vivo. Su plan, que creían lo suficientemente fuerte como para destruirte, ya había quedado obsoleto. Y cuando se dieron cuenta de que su trama era inútil, entraron en pánico y confesaron: no tuviste que pelear. Fueron derrotados simplemente porque superaste el campo de batalla que pensaron que controlaban. El crecimiento, en este caso, se convirtió en el arma silenciosa que destruyó toda su operación. Esto nos lleva al número 4. Alguien en su círculo decidió que eras demasiado puro para destruir. No todos en su grupo eran tan despiadados como parecían. En algún lugar dentro de las mismas filas de los que conspiraron contra ti, había al menos una persona que ya no pudo ignorar más la verdad. Fueron testigos de la injusticia que se desplegaba. Vieron la crueldad, la manipulación y el daño que te estaban infligiendo, y no pudieron soportarlo. Se dieron cuenta de que, no importa cuánto intentaran los demás dañarte, tu integridad, tu fortaleza y tu claridad permanecían intactas. Ya no solo sobrevivías, prosperabas de una manera que hacía imposible justificar todo el plan. Tu resiliencia, tu pureza, tu espíritu inquebrantable hicieron que sus acciones no solo fueran incorrectas, sino insostenibles. Y por esa única razón, alguien decidió romper el silencio y salir de la línea lateral. Es fascinante cómo funciona esto. Las personas que conspiran contra otros a menudo operan dentro de ilusiones, convencidos de que sus alianzas son inquebrantables. Pero las alianzas construidas sobre el miedo, los celos y la inseguridad siempre tienen grietas. Y dentro de esas grietas, la conciencia puede deslizarse. Eso fue exactamente lo que sucedió aquí. Alguien observó en silencio los acontecimientos y decidió: ya basta. No estaban motivados por lealtad hacia ti, al menos no de la manera obvia. Estaban motivados por el reconocimiento de tu valor, el reconocimiento de tu espíritu indomable y la realización de que lo que te estaban haciendo no solo era incorrecto, sino insostenible. Aquí es donde la trama comienza a desmoronarse. Cuando alguien dentro del círculo íntimo decide que la moralidad pesa más que la lealtad a un esquema, toda la red de mentiras se vuelve inestable. Los susurros se convierten en confesiones. Los secretos se convierten en evidencia. Y los manipuladores, que alguna vez pensaron que controlaban todo, de repente se dan cuenta de que su control se les escapa. No necesitaste exponerlos, amenazarlos o ser más astuto que ellos. Ellos se expusieron a sí mismos porque una persona, con la conciencia clara, no pudo soportar verte aplastado más tiempo. Y lo que lo hace aún más poderoso es que esta decisión no vino de la debilidad, vino de la claridad. Alguien finalmente entendió la diferencia entre lo que era fácil y lo que era correcto, y su decisión de actuar desató una reacción en cadena. El plan que una vez pareció tan seguro se desplomó porque subestimaron el poder de la conciencia humana. Tu pureza, tu resiliencia y tu fuerza silenciosa fueron suficientes para encender ese despertar. Y ese despertar agrietó toda la operación. Ahora, el número 5, se dieron cuenta de que tú eras la persona equivocada para apostar en contra. En algún momento, dejaron de verte como un objetivo y comenzaron a verte como una fuerza que nunca podrían contener. En el momento en que se dieron cuenta de que cada plan, cada mentira, cada manipulación había fallado en quebrarte, entró el pánico. Comenzaron a entender que no estaban tratando con alguien a quien pudieran manipular a su antojo. Se enfrentaban a alguien que se levantaría sin importar la presión. Alguien cuya fortaleza, claridad y resiliencia superaban su crueldad. Esa realización, para ellos, fue aterradora. Cambió toda la dinámica de poder. El cazador se convirtió en la presa. El plan se desplomó bajo su propio peso y el miedo reemplazó la arrogancia que una vez alimentó cada uno de sus movimientos. Esto no se trata de ti siendo fuerte en un sentido vago o abstracto. Se trata del hecho innegable de que sus cálculos estuvieron equivocados desde el principio. Supusieron que podrías ser controlado. Supusieron que tus reacciones eran predecibles. Pensaron que podrían convertir tu dolor en un arma. Cada suposición que hicieron estaba basada en subestimarte y esa subestimación fue su perdición. Miraron, impotentes,
como tu vida seguía avanzando. Tu mente se mantuvo aguda, tu espíritu se negó a ceder. Cada pequeña victoria que reclamaste debilitó su plan. Con cada intento fallido de manipularte, su confianza se desmoronó. El miedo tiene una forma de forzar la honestidad. En el momento en que se dieron cuenta de que habían elegido a la persona equivocada para apostar en contra, su pánico los hizo derramar piezas de la verdad que habían trabajado tan duro para ocultar. Sus confesiones no se trataban de admitir culpabilidad, no, se trataba de la autopreservación. Se dieron cuenta de que seguir luchando contra ti solo aumentaría el riesgo que enfrentaban. La persona equivocada, después de todo, nunca es la que se dobla, es la que expone todo, intencionada o no, simplemente con existir, negándose a cumplir con la historia que intentaron crear para ti. Para cuando salió la verdad, estaban atrapados por su propio error de juicio. Su arrogancia, sus maquinaciones, su sensación de control se evaporaron en el momento en que se dieron cuenta de la magnitud de tu presencia. No solo eras intocable, era su cálculo erróneo. Esa realización por sí sola destrozó los cimientos de todo lo que habían planeado. Y con esto, llegamos al número 6. Tu silencio hizo eco de sus acciones. Una de las cosas más peligrosas que hiciste, sin ni siquiera darte cuenta, fue permanecer en silencio mientras ellos trabajaban incansablemente para destruirte. Cada insulto, cada esquema, cada plan susurrado que tramaban contra ti solo se amplificaba con el eco de tu calma y resistencia silenciosa. Las personas que conspiran contra otros prosperan en las reacciones. Viven para el caos, el miedo, la ira y la confusión. Quieren ver flaquezas, colapsos emocionales, vacilaciones, cualquier cosa que les deje sentir que todavía controlan la narrativa. Pero tu silencio les negó esa satisfacción. No te hizo débil, hizo que sus mentiras fueran más fuertes. Cada palabra que susurraron, cada acción que tomaron, de repente existió en un vacío donde nadie pudo esconderse de las consecuencias de su comportamiento. Al no reaccionar, forzaste a la verdad a hablar por sí misma. Sus manipulaciones, que antes estaban cuidadosamente ocultas, se hicieron dolorosamente obvias cuando no les diste la reacción que tanto anhelaban. Las mentiras que estaban destinadas a confundirte se volvieron sorprendentemente transparentes. La energía que diste más precisamente, la que no diste, actuó como un reflector, destacando las grietas en su fachada que trabajaron tan duro para ocultar. No estabas luchando, discutiendo o justificándote. Simplemente estabas viviendo tu vida, manteniéndote firme y dejando que sus acciones reflejaran exactamente lo que eran. El silencio, en este caso, no fue ausencia, fue estrategia, ya sea instintiva o intencional, y hizo que su culpa, miedo e incompetencia fueran imposibles de ignorar. Y aquí está lo que lo hace verdaderamente extraordinario. Tu quietud los obligó a enfrentarse a sí mismos. Sin tu reacción, no pudieron manipular la realidad a su favor. Cada conversación, cada reunión secreta, cada alianza engañosa que formaron se convirtió en evidencia de su fracaso. Sus mentiras no tuvieron a dónde esconderse, porque tú eras el centro tranquilo en la tormenta que pensaron que controlaban. Al final, tu silencio no solo te protegió, los reveló, expuso su desesperación, sus nervios y su eventual colapso, forzó confesiones, deslices de lengua y el desmoronamiento de toda la trama. Subestimaron tu poder para quedarte quieto, para soportar y dejar que la verdad hiciera el trabajo pesado. Y cuando el polvo finalmente se asentó, estaba claro, no necesitaste luchar por justicia, discutir por claridad ni exponerlos tú mismo. Tu silencio lo hizo todo, resonando más fuerte de lo que cualquier palabra podría haberlo hecho. Ahora, el número 7, ya no pudieron mantener la historia coherente. Las mentiras son frágiles. Solo pueden sobrevivir cuando todos los involucrados recuerdan su lugar, repiten las mismas líneas y mantienen el acto consistente. Las personas que conspiraban contra ti nunca se dieron cuenta de que conspirar contra alguien agudo y consciente viene con una bomba de tiempo incorporada. Cuanto más intentaron controlar la narrativa, más imposible se volvió mantenerla. Cada capa adicional de engaño requería precisión, y la precisión nunca fue su punto fuerte. Se equivocaron con los detalles, se contradecían entre ellos y, lentamente, casi de manera imperceptible, su historia comenzó a desmoronarse. Cuando una trama depende de varias personas, la primera grieta siempre aparece en la memoria. ¿Quién dijo qué? ¿Quién sabía qué? ¿Quién debía cubrir a quién? Comienza pequeño. Alguien mezcla una reunión, alguien exagera, alguien olvida el horario.
pero esos pequeños errores se acumulan como nieve que se acumula en una avalancha. Eventualmente, los conspiradores se encuentran atrapados por las mismas mentiras que crearon. Tienen que mentir para cubrir las mentiras anteriores y cada nueva mentira añade presión hasta que toda la historia se vuelve inmanejable. Así fue como colapsó su operación. El plan nunca se trató solo de hacerte daño. Era una actuación, una frágil ilusión sostenida por el miedo y la coordinación. Pero el miedo por sí solo no arregla una mala memoria, una planificación deficiente ni egos contradictorios. Una vez que una persona cometió un error, los demás siguieron, ya sea por pánico o porque intentaban tapar un agujero en la telaraña de engaños. Las inconsistencias se hicieron evidentes y pronto las mentiras fueron más fuertes que su control. Fue entonces cuando la verdad comenzó a derramarse. No confesaron porque quisieran, confesaron porque no tuvieron otra opción. La historia se había vuelto inmanejable y cada intento por mantenerla junta solo la empeoró. El miedo, el estrés y su incapacidad para seguir el curso de su propia ficción los obligaron a romperse. Al final, la misma estructura que construyeron para atraparte se convirtió en lo que los expuso. Su colapso no fue dramático, fue inevitable. Las mentiras son como castillos de arena, solo puedes mantenerlas juntas durante un tiempo antes de que la marea de la realidad las arrastre. Y eso nos lleva al número 8. Su trama no pudo sobrevivir a tu energía. Hay una clase de poder que no necesita palabras, acciones ni confrontación. Simplemente existe. Tu energía, la forma en que te llevaste a ti mismo, la manera en que navegaste por la vida a pesar de todos los obstáculos que te pusieron, se convirtió en una fuerza con la que no podían lidiar. No se dieron cuenta de que la fortaleza de alguien que se niega a ser roto no es solo invisible, es contagiosa, magnética y, lo más importante, reveladora. Cada movimiento que hicieron para controlar, manipular o sabotearte fue contrarrestado, no con resistencia, sino con la tranquila intensidad de tu presencia. Tu energía brillaba tan intensamente que sus mentiras y esquemas fueron imposibles de ocultar. Intentaron mantener el plan estrecho, coordinado y secreto, pero la energía tiene una forma de exponer la debilidad. Tu consistencia, tu calma en medio del caos y tu negativa a ceder a sus manipulaciones los hizo sentirse incómodos. Pudieron ver la brecha entre la persona que pensaron que eras y la persona que realmente eres. Cada manipulación que intentaron reflejaba sobre ellos porque tú llevabas una frecuencia que no podían tocar, una claridad que no podían distorsionar. Intentaron ignorarlo, intentaron presionar más, intentaron reclutar a otros en su plan, pero cuanto más luchaban, más transparentes se volvían sus acciones. La energía como la tuya no solo protege, expone. Las personas a tu alrededor comenzaron a notar las inconsistencias. Los rumores perdieron su peso. Las alianzas se debilitaron. Y, eventualmente, la presión de ser vistos por lo que realmente eran se volvió insoportable. Derramaron todo porque la tensión creada por tu energía inquebrantable hizo imposible mantener la farsa. No tuviste que confrontar a nadie. Tu vida, tu actitud, tu fuerza simplemente existiendo forzó que las grietas aparecieran de forma natural. Y eso es lo que lo hace tan devastador para ellos. Se dieron cuenta demasiado tarde de que la misma cosa que intentaron manipular, tu energía, ya había revelado la verdad. Tu energía no solo desbordó sus mentiras, desmanteló toda la base de su trama. Forzó la exposición sin una sola palabra, sin una pelea, y sin una confrontación dramática. Su fracaso no se debió a las pruebas, movimientos inteligentes o presión. Fue porque tu energía, consistente e inquebrantable, no dejó espacio para que la mentira sobreviviera. Ahora, el número 9, finalmente entendieron que veías más de lo que hablaste. Desde el principio, asumieron que podías ser engañado, distraído y controlado. Confundieron tu silencio con debilidad. Lo que no se dieron cuenta es que, mientras no hablabas, observabas, analizabas y catalogabas cada movimiento que hacían. Cada mentira, cada esquema, cada intento de manipularte o socavarte fue registrado en tu mente. No necesitaste responder, discutir ni vengarte. Tu conciencia por sí sola fue un testigo silencioso de todo. Y esa conciencia es aterradora para las personas que construyen su poder sobre el secreto. Eventualmente se dieron cuenta de que no importaba cuántos engaños trataran de hacer, no podían sobrevivir frente a alguien que lo notaba todo. Es fácil subestimar el poder de alguien que no reacciona. Pensaron que tu calma significaba ignorancia. Pensaron que tu paciencia significaba pasividad. Supusieron que cuanto más te retenías,
mentiras, más oportunidades tendrían para controlar la narrativa. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a sentir que sus mentiras cuidadosamente construidas no aterrizaban como esperaban. Sus historias no coincidían, y su confianza comenzó a vacilar. El silencio que antes parecía como conformidad de repente se convirtió en un espejo, reflejando su deshonestidad e incompetencia a plena vista. Y ese espejo fue lo que los hizo quebrar. Se dieron cuenta de que nunca fuiste ingenuo, nunca ciego y nunca fácilmente engañado. Siempre habías visto más de lo que podían manejar, más de lo que estaban dispuestos a admitir y, ciertamente, más de lo que podían controlar. Una vez que esa realización golpeó, entró el pánico. Las mentiras comenzaron a derramarse. Las alianzas se tambalearon. El plan que había estado cuidadosamente sostenido durante meses o incluso años comenzó a colapsar desde adentro. La verdad no salió porque la exigieras, la confrontaras o la expusieras. Salió porque finalmente entendieron que, no importaba cuánto manipularan palabras, acciones o circunstancias, ya habías visto todo. Estabas demasiado consciente, demasiado perceptivo y demasiado centrado para que su plan permaneciera intacto. El peso de ser visto a plena luz es insoportable para alguien que prospera en la oscuridad, y eso fue exactamente lo que los obligó a quebrarse y derramarlo todo. Número 10. La persona en la que más confiaban se convirtió en su eslabón más débil. Cada grupo que conspira contra alguien tiene al menos una persona en la que creen que es intocable, la que piensan que es la más inteligente, la más leal o la más cautelosa. Irónicamente, esa persona es casi siempre la que termina siendo el eslabón más débil. En su arrogancia, pusieron demasiada fe en alguien que no pudo manejar la presión, alguien cuyo ego o nervios eran más grandes que su sentido de lealtad. Esa persona se convierte en la grieta en la armadura, el punto donde el plan cuidadosamente construido comienza a desmoronarse. La dinámica es tanto brutal como inevitable. Cuando estás conspirando contra alguien, dependes de que todos mantengan los secretos perfectamente, que recuerden todas las mentiras y cubran los errores de los demás sin fallar. Pero los humanos no son perfectos. Incluso el cómplice más leal tiene límites. El estrés, el miedo, la culpa o incluso la simple sobreconfianza pueden empujarlos hasta el límite. Una vez que ese eslabón débil comienza a tambalear, toda la operación se vuelve inestable. Las mentiras se filtran, las inconsistencias emergen, y la tensión entre los conspiradores crece tan intensa que la historia que intentaron controlar comienza a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Esto es exactamente como colapsó el plan de tu enemigo. La persona en la que más confiaban, la que pensaban que nunca se quebraría, fue la primera en tropezar. Tal vez estaban nerviosos, tal vez su conciencia habló demasiado fuerte, o tal vez simplemente quedaron atrapados en su propia telaraña de mentiras. Cualquiera que haya sido la razón, su fracaso desencadenó una reacción en cadena. Las confesiones comenzaron a filtrarse, los errores se volvieron obvios y el resto de los conspiradores comenzó a entrar en pánico. Su plan, que parecía a prueba de fallos, se desplomó porque dependía de una persona que no pudo soportar el peso del engaño. Para cuando salió la verdad, no fue solo un resbalón, fue un colapso total. Su confianza, su control, su poder se evaporaron porque pusieron demasiada fe en la persona equivocada. Y ese eslabón débil, la persona que creían que era su arma secreta, se convirtió en el mismo instrumento de su exposición. La lección es clara. En cualquier plan construido sobre el engaño, la mayor vulnerabilidad siempre es la persona que cree que es intocable, porque en realidad, esa es precisamente la persona que romperá primero. Número 11. Pensaron que estabas aislado, pero fuiste observado por fuerzas superiores. Uno de los mayores errores que cometieron fue asumir que estabas solo, que nadie te estaba observando y que el caos que orquestaron pasaría desapercibido. Actuaron como si tu vida fuera un lienzo en blanco que podían desfigurar sin consecuencias, como si cada movimiento que hicieran pudiera permanecer oculto en las sombras. Lo que no se dieron cuenta es que fuerzas más allá de su comprensión estaban observando todo en silencio, siguiendo cada esquema, cada manipulación, cada intento de hacerte daño. No se trataba de suerte ni de coincidencia. Se trataba de sincronización, alineación y la justicia inevitable que siempre alcanza a aquellos que actúan en la oscuridad. La ironía es brutal. Fueron meticulosos, creyendo que su planificación y coordinación los hacía intocables. Pensaron que el secreto era su armadura, pero subestimaron algo mucho más grande, el universo,
o cualquier sistema superior que gobierne el equilibrio de acciones y consecuencias, tiene su propia manera de registrar, notar y actuar. Cada engaño, cada susurro, cada intento de torcer la realidad en tu contra estaba siendo observado de maneras que no podían ver. Y esa observación no fue pasiva. Preparó el escenario para la exposición. Por eso su plan no pudo mantenerse. Cuanto más intentaron manipular los eventos y controlar los resultados, más las fuerzas superiores permitieron que las inconsistencias se acumularan. Pequeños resbalones, historias contradictorias y comportamientos nerviosos fueron amplificados y amplificados, hasta que finalmente se volvieron imposibles de ignorar. Para cuando llegó la confesión, no fue una sorpresa, fue inevitable. Lo que asumieron como secreto se convirtió en su perdición porque alguien o algo siempre estaba observando, siempre estaba sincronizando, siempre esperando el momento adecuado para exponer toda la verdad. Y esa es la lección más profunda que nunca pudieron comprender. No importa cuán inteligentes, astutos o crueles crean que son, estar en lo incorrecto contra la persona correcta atrae un escrutinio más allá de la visión humana. Su arrogancia los hizo ciegos, y esa ceguera permitió que sus acciones se revelaran por completo. No estabas solo, no eras impotente, y en el momento en que intentaron destruirte, fuerzas superiores aseguraron que su propio engaño se convirtiera en su caída. Cada confesión, cada fuga, cada desmoronamiento fue una prueba de que alguien, o algo, estaba observando en silencio y llevando la cuenta. Número 12. Confesaron porque necesitaban una estrategia de salida. En el momento en que se dieron cuenta de que continuar el plan contra ti era más peligroso que retirarse, el pánico se desató. La gente rara vez derrama secretos por moralidad. Los derraman cuando ven que las paredes se cierran y de repente se dan cuenta de que necesitan una salida. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Los conspiradores no confesaron por bondad ni por remordimiento. Confesaron porque los instintos de supervivencia entraron en acción. Toda la operación que construyeron para controlar, manipular y hacerte daño se convirtió en una responsabilidad. Y la única forma de protegerse a sí mismos era comenzar a hablar. Cuando alguien invierte tanta energía en un esquema, se convence a sí mismo de que está a salvo. Cree que la lealtad dentro de su círculo, el miedo y el engaño cuidadoso los protegerán. Pero una vez que comienzan a formarse grietas, ya sea por la persona en la que más confiaban, una conciencia inesperada en su círculo, o incluso su propia memoria que se resbala, se encuentran atrapados. De repente, la narrativa que pensaban que era intocable comienza a desmoronarse, y las consecuencias de seguir en silencio se vuelven mucho peores que admitir partes de la verdad. Su confesión no es valentía, es cálculo. Comienzan a liberar información estratégicamente, con la esperanza de minimizar el daño mientras parecen cooperativos, con la esperanza de asegurar una salida antes de que todo el peso de sus malas acciones los alcance. Lo fascinante es cómo la desesperación lo expone todo. Cuando comienzan a pensar en la autopreservación, la coreografía cuidadosa de mentiras se vuelve imposible de mantener. Los detalles que pensaban enterrados se filtran, las alianzas se desmoronan, las inconsistencias explotan. La estrategia de salida, que comienza como un susurro en privado, rápidamente se convierte en una inundación. Y mientras tanto, están tratando frenéticamente de protegerse de las consecuencias que ellos mismos crearon, lo que irónicamente expone toda la trama más rápido que cualquier investigación o confrontación. Al final, la confesión es tanto sobre ellos como sobre ti. Se dieron cuenta demasiado tarde de que el juego que comenzaron no era ganable, que sus elecciones los habían atrapado, y que seguir ocultando la verdad era un riesgo demasiado grande para tomar. Su necesidad de escapar forzó la historia a la luz, derramando todo lo que intentaron mantener en secreto. No necesitaste confrontarlos. Su instinto de supervivencia lo hizo por ti. Número 13. Tu resiliencia les hizo darse cuenta de que estaban luchando contra el destino. No solo te estaban atacando a ti, estaban intentando luchar contra una fuerza que no entendían. Cada trama, cada manipulación, cada plan indirecto que crearon estaba destinado a controlar tu camino. Pero subestimaron un hecho crucial: tu vida no era suya para dictar. Tu resiliencia, tu capacidad para resistir, adaptarte y levantarte sin importar lo que te arrojaron, hizo pedazos su sentido de control. No era que tuvieras suerte, ni que las cosas simplemente funcionaran. Era que todo su esquema colisionó con algo mucho más grande que su entendimiento: el destino, la sincronización y la fuerza innegable de alguien que se niega a ser roto. Mientras observaban,
El pánico crecía. Sus susurros, estrategias y alianzas, que estaban destinados a intimidarte y debilitarte, tuvieron el efecto contrario. Cuanto más intentaban forzar una narrativa, más se hacía evidente que eras intocable de formas que nunca podrían explicar. Cada ataque, cada mentira, cada traición se convirtió en combustible para tu crecimiento en lugar de un arma en tu contra. Y cuanto más profundo se daban cuenta de esto, más desesperados y temerarios se volvían. La misma persona que pensaban que podrían aplastar, de hecho, estaba moviéndose exactamente a donde debía estar, desarrollándose exactamente como debía desarrollarse. Esta realización es lo que obliga a las personas a derramar secretos. Cuando alguien reconoce que está luchando contra un propósito o un llamado, el pánico reemplaza la confianza. No solo temen al fracaso, temen las consecuencias que van más allá de la retaliación humana. Toda su trama comenzó a desmoronarse bajo el peso de la inevitabilidad. Ya no podían mantener la fachada porque la realidad, tu resiliencia y el innegable impulso del destino estaban señalando la verdad. Para cuando todo salió a la luz, no fue por tu confrontación ni exposición, fue porque se dieron cuenta de que estaban luchando contra algo mucho más grande que ellos mismos. Tu supervivencia, tu crecimiento y tu espíritu inquebrantable les hicieron entender que no solo estaban fracasando, estaban perdiendo contra el destino mismo. Y en ese momento de miedo y realización, todo lo que trataron de ocultar salió a la luz, dejando ninguna parte de su plan intacta, ningún secreto sin revelar y ninguna mentira sin exponer. Número 14. Finalmente se vieron a sí mismos a través del espejo que nunca sostuviste. El momento en que la verdad salió a la luz, no se trató solo de exponer su trama en tu contra, se trataba de obligarlos a enfrentarse a sí mismos. Toda la intriga, manipulación y agendas ocultas fueron finalmente reflejadas de una manera que ya no pudieron ignorar. Siempre habían supuesto que al controlar tu vida, controlar tus reacciones y controlar la narrativa, podrían permanecer intocables. Pero la ironía es brutal. Sus propias acciones se convirtieron en el espejo y no pudieron escapar del reflejo. Cada mentira, cada traición, cada estrategia que pensaban que era secreta, de repente se volvió innegable. Y la persona que los miraba de vuelta era mucho peor de lo que cualquiera podría haberles mostrado. Este es el punto de inflexión donde la arrogancia se encuentra con la realidad. No solo fueron expuestos ante ti, fueron expuestos ante sí mismos. Por primera vez, vieron las consecuencias de sus elecciones, la magnitud de su crueldad y la absoluta futilidad de sus esfuerzos. El plan que diseñaron para controlar y dañar a otra persona se convirtió en la evidencia de su propia quiebra moral. Y esa realización es devastadora porque es íntima e inevitable. Ya no pudieron culpar a las circunstancias, a otras personas o a los accidentes. El reflejo era suyo y solo suyo. Por eso la confesión salió a raudales. No estaban confesando ante ti, estaban confesando ante ellos mismos de la manera más pública e innegable posible. El pánico y la vergüenza se convirtieron en los canales a través de los cuales la verdad fue revelada. Porque una vez que te das cuenta de tus propios fracasos y malicia, esconderlo se vuelve imposible. El espejo obliga a la honestidad, lo quieras o no, y en su caso, obligó a la exposición. Para cuando todo el plan fue revelado, quedó claro que lo que los quebró no fue la confrontación, fue el autorreconocimiento. Finalmente entendieron quiénes eran a la luz plena de su propio engaño. Y la ironía es que esta revelación no solo destruyó su plan, desmanteló la narrativa que habían construido sobre ellos. Su identidad como conspiradores, manipuladores y vencedores en su propia historia se evaporó en el momento en que vieron la verdad en ellos mismos. No necesitaste sostener el espejo, ellos lo sostuvieron y se rompió bajo el peso de la verdad. Conclusión: lo que todo esto revela es mucho más profundo que una simple historia de traición y exposición. Es un plano de lo que sucede cuando la verdad se encuentra con la resiliencia, la claridad y el tiempo. Cada trama, cada esquema, cada plan secreto que pensaron que destruirían no solo fracasó, rebotó de maneras que nunca anticiparon. Se quebraron porque subestimaron tu capacidad para sobrevivir y superar sus manipulaciones. Derramaron todo porque la culpa, el miedo y la autopreservación superaron las mentiras sobre las que construyeron toda su operación. Cada movimiento que hicieron fue reflejado por tu presencia, tu conciencia y tu fuerza inquebrantable, exponiendo no solo sus intenciones, sino su propia naturaleza. Desde el momento en que te negaste a jugar el papel que ellos escribieron para ti, hasta el momento en que tu silencio y resiliencia forzaron sus mentiras a salir a la luz,
La historia se desarrolló como una lección escrita a plena vista. Nunca esperaron que sobrevivieras a su narrativa. No podían comprender que tu crecimiento, tu energía, tu integridad e incluso la tranquila observación que mantuviste desmantelarían sus planes sin una sola confrontación. Las personas que pensaron que controlaban la narrativa descubrieron que su arrogancia, sobreconfianza y debilidad moral fueron su perdición. Cada confesión, cada derrame de verdad, cada colapso del plan fue inevitable, no por suerte, sino porque la verdad y la resiliencia son fuerzas que no pueden ser contenidas, manipuladas ni destruidas. Y la parte más extraordinaria, no tuviste que pelear, no tuviste que probar nada ni perseguir la justicia. Todo lo que trataron de ocultar, cada estrategia que cuidadosamente orquestaron, se desplomó simplemente porque no estaban listos para enfrentarse a ti. No estaban listos para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, y no estaban listos para verse a sí mismos a través del reflejo que tú revelaste. La historia que se desplegó es prueba de que la integridad, la conciencia y el crecimiento inquebrantable siempre expondrán el engaño, sin importar cuán cuidadosamente se oculte. Si esta descomposición te golpeó fuerte y te dio claridad sobre lo imparable que son la verdad y la resiliencia, asegúrate de suscribirte al canal para que no te pierdas estas revelaciones que abren los ojos. Dale like a este video si te dio escalofríos. Comenta abajo con tus pensamientos o experiencias y compártelo con alguien que necesite ver cómo el poder y la verdad siempre encuentran su camino. Este es un momento de despertar y lo estás presenciando de primera mano. Mantente conectado porque la historia no termina aquí. Mantente bendecido siempre.